La hidratación incluía representaciones gráficas de guías alimentarias en todo el mundo y fue una visión general. Estas representaciones, ¿qué encontraste? Dime, ahí... Bueno, como todos sabemos, estas representaciones varían dependiendo de cada país. Cuando nosotros hacemos una guía alimentaria, lo primero que hacemos es estudiar la población de un país y ver cuáles son las enfermedades más prevalentes, cuáles son los problemas de salud que nos encontramos, luego estudiamos la alimentación de esa población y tratamos de buscar si existe una relación o no de algún factor de la alimentación, incluidas alimentos y bebidas, con alguno de los problemas de salud. Entonces, muchas veces las guías varían dependiendo del país porque los problemas de alimentación y de salud son diferentes entre cada uno. Como norma general, sí que es cierto que el tema de la hidratación está comprendido en un gran número de guías alimentarias. A día de hoy esta ciencia cada vez está avanzando más y le estamos dando la importancia que merece. Entonces, a nivel de población sana, muchos países tratan de incluir estas fuentes de hidratación como parte de un estilo de vida saludable. Ya, muy bien, sí, eso es muy notorio. Ahora dime, ¿cuántas comparaste? ¿Cuántas guías viste? En total estudiamos 97 guías. 97. De 97 países. Bueno, no exactamente 97 países, pero sí, más o menos, alrededor de 90 países diferentes. Porque había algunos países que sí que es cierto que tenían más de una sola guía. ¿Como cuál? Por ejemplo, hay un caso muy curioso en Canadá que tiene una guía para población general, pero como una parte de Canadá pertenece justo al círculo polar, tenían guías especiales pues para la población inuit, que tiene una dieta totalmente diferente a la población residente en Canadá. Ya, eso es interesante. De estas guías que tú observaste, ¿en algún momento hay alguna que dijeras, esta está muy deficiente? Bueno, dependiendo del continente sí que es cierto que hay grandes variaciones. Por ejemplo, en África la mayoría de las guías de lo único que nos hablan es de la potabilidad del agua. Probablemente porque la sociedad, al no encontrarse en un estado de desarrollo tan alto, lo que tratan es de cubrir esas necesidades básicas y en este caso es que el agua sea potable y salubre para toda la población. Y en todas aparece el agua. Bueno, en la mayoría aparece una fuente de hidratación y en muchas de ellas es el agua la fuente principal de hidratación, aunque además incluyen otras bebidas, como pueden ser los zumos de frutas, el té, el café, la leche, incluso algunas añaden las cremas y sopas, frutas y verduras también como una fuente de hidratación. Claro, ayer se hablaba de eso y me llamó la atención. Hablar de una sopa, decía, no me acuerdo quién fue, era pensar entre un alimento y una bebida. Entonces, ¿hay alguna definición para Bueno, eso? realmente para que una bebida sea una bebida o un alimento líquido sea capaz de hidratar, debe contener al menos el 80% de agua y el contenido en sal tiene que ser menor a 50 miliequivalentes por litro. Muy bien. O sea, la idea es que sea como poquito concentrado en sal. Poquito, exactamente, perfecto. ¿Y en España cómo están? Bueno, en España existe, en cuanto a estas representaciones gráficas, el formato predominante es la pirámide y tenemos una pirámide de alimentación saludable. Este año justo se ha hecho la última actualización del 2015 y la edita la SENC, que es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Y una parte de la base de la pirámide es una correcta hidratación. Además de ese inciso dentro de la pirámide general, existe otra pirámide en particular que habla solamente de la hidratación. O sea, tienen una de alimentación, incluye una parte de hidratación, efectivamente, y luego tenemos otra exclusivamente sobre la hidratación, que es la pirámide de la hidratación, también editada por la SEN, la Sociedad de Nutrición Comunitaria. Y allí ya vemos diferentes tipos. Claro, ahí nos habla un poquito más específicamente de cómo debe ser nuestra hidratación. En la base encontramos el agua y a medida que vamos avanzando hacia la parte superior de la pirámide vamos viendo la frecuencia de otras bebidas que también debemos consumir y que contribuyen a mantener un estado de hidratación adecuado. ¿Dónde colocan al vino? Bueno, el tema de las bebidas es un poco controvertido porque nunca podemos recomendar a nadie que no consuma una bebida alcohólica que lo haga. Entonces las recomendaciones a nivel de salud pública en cuanto al alcohol son complejas. Sí,
Entonces, porque no aparece en esa... aparece, pero no está exactamente ubicado en ninguna parte. Ok, porque sí es un consumo alto, ¿no? Lo que hay Bueno, una de nuestras compañeras ha realizado una presentación sobre eso y creo recordar que era en torno al 40, del 40 al 50% del consumo de bebidas que se hace puede estar un poco relacionado con este consumo de vino-alcohol en la población que ella estudió. Y en general, la población española tiene conciencia de este concepto de hidratación, de esta necesidad. Bueno, yo creo que cada vez tienen más conciencia de ello. Sobre todo lo que debemos tener en cuenta es que la hidratación es importante para cualquier persona y en cualquier situación, pero hay situaciones que nos hacen especialmente vulnerables. Por ejemplo, las situaciones en que la temperatura aumenta muchísimo. Todo ese calor hace que nuestras pérdidas por sudoración sean mayores y necesitemos reponer más líquido. O, por ejemplo, cuando realizamos actividad física. Obviamente en esos momentos nuestra ingesta de líquidos tiene que aumentar por esas pérdidas que tenemos. O por ejemplo en mujeres lactantes. Bueno, en niños lactantes, mujeres que están dando el pecho, sí que es cierto que también aumentan esos requerimientos de líquidos con respecto a una situación normal. Sobre todo eso es importante, darse cuenta de lo importante que es estar bien hidratado y que esa necesidad que tenemos puede variar dependiendo de las situaciones que tengamos a lo largo de nuestra vida o de nuestro día a día. Perfecto. Pues Aranzazú, muchísimas gracias, muchas gracias y bueno, pues estaremos viendo tu trabajo más tarde. Muchas Bueno, gracias. Gracias, hasta luego.